Acompáñenme a la primera carta del apóstol Juan y vamos a darle lectura, por favor, al capítulo 2, del versículo 18 al versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al verso 27. Yo le doy lectura y me siguen con sus Biblias, con su vista. Dice la palabra de Dios así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos pasado ya algún tiempo, hermanos, en esta primera carta del apóstol Juan, y hemos concluido la sección donde él tenía por intención mostrarle a la iglesia qué es permanecer en la luz o andar en la luz y qué no es andar en la luz. Ahora el apóstol Juan nuevamente se dirige a sus queridos hermanos en el Señor. Él ya les ha dado una explicación exhaustiva, quizás no ha cubierto aún todos los puntos, pero sí les ha dado una explicación profunda de lo que es permanecer en la luz, o dicho de otra forma, qué es permanecer en el Evangelio. Y ahora pasa a darles una instrucción de suma importancia, hermanos, una instrucción que todo creyente debe de guardar siempre en su corazón. ¿Cómo poder distinguir a los engañadores? Como dice el versículo 6, como los llama Juan, los engañadores que se habían introducido entre ellos para tratar de disuadirlos de la verdad. Así que ahora Juan está tratando de animarlos a poder discernir cómo esta verdad no es algo ajeno al pueblo de Dios. El pueblo del Señor, cuando se congrega, siempre es llamado a velar y siempre es llamado a hacerlo con diligencia, y también es llamado a desenmascarar y a exhibir a los engañadores. Pero también Juan lo hace para animarlos a perseverar en la verdad. Así que en nuestro texto que esta mañana hemos leído, nos vamos a dar cuenta que va a hablar de estos engañadores y los va a describir. También va a presentar a los creyentes nuevamente en contraste con los engañadores, y finalmente les va a hacer una exhortación amorosa a perseverar en la verdad. Estos tres puntos, hermanos, son los que esta mañana estaremos viendo. Vamos a pasar al primer punto, desenmascarando a los engañadores. Dice nuestro texto: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Por eso conocemos que es el último tiempo. Yo sé que este primer texto, hermanos, trae muchas preguntas a nuestra mente. ¿A qué se refiere con esta frase, último tiempo? ¿A qué se refiere con el anticristo? ¿Por qué relaciona el último tiempo con el anticristo que viene, los que se han manifestado, y concluye que es el último tiempo? Porque si se percataron, esa es su argumentación. Él le habla a los creyentes afectuosamente, nuevamente les dice hijitos. Él nuevamente con un corazón pastoral les está llamando hijitos a sus queridos hermanos y les está diciendo, es el último tiempo. Oíste que el anticristo viene. Muchos anticristos se han levantado, por lo tanto, conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué este razonamiento del apóstol Juan y por qué es importante? Bueno, primero hay que entender lo que él quiere decir por último tiempo, hermanos. Nuestra traducción no es tan fiel a lo que originalmente está diciendo, aunque trata de dar la intención de lo que Juan está diciendo aquí. Juan está diciendo literalmente ya es la última hora, y no se refiere a nuestro entendimiento de la hora cronológica de 24 horas, sino al momento del día. Él se está refiriendo, está tratando de entender el día como llegando a su finalización. Por eso dice ya es el último tiempo. Esta expresión que usa Juan es la única vez que la encontramos en el Nuevo Testamento. No obstante, no es una expresión nueva para nosotros en el Nuevo Testamento del todo. Es decir, como tal, literalmente sí es nueva y es única utilizada por Juan, pero no es la única expresión que nos está haciendo referencia a un último tiempo o a un último momento. De hecho, es una expresión que solemos encontrar en el Nuevo Testamento en muchas de las palabras de los apóstoles. Y muchas de estas expresiones de los apóstoles están relacionadas incluso con palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso, hermanos, es sumamente importante para poder entender esta expresión. Esta expresión, que es similar a los últimos días o a los postreros días, se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento y está siempre o en la mayoría de las ocasiones haciendo referencia a algo ya citado atrás. De hecho, aquí nos percatamos que Juan está aludiendo a algo que ellos ya habían escuchado. Y los apóstoles, cuando usan esta expresión, lo unen con el cumplimiento de cosas que los profetas anunciaron. Por ejemplo, el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, citando la profecía del profeta Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ustedes recordarán cuál es el contexto. Pentecostés, empiezan a hablar en lenguas. Y los judíos dicen, estos están borrachos. Y Pedro dice, no, estos no están borrachos. Esto es el cumplimiento de lo que fue dicho por los profetas. Y cita al profeta Joel diciendo en los postreros días. Y Pedro dice, eso ha comenzado ahora. Pero Pedro no es el único que utiliza esta expresión. También lo vemos en el autor de Hebreos. Cuando recién empieza el libro, la carta a los Hebreos, dice literalmente en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que debemos de ir entendiendo esta expresión en cómo los apóstoles la están utilizando. Pedro utiliza las palabras de los profetas para decir, esto que ustedes ven es esos postreros días que los profetas anunciaban. Y el autor de Hebreos dice, al tiempo presente le está llamando los postreros días en donde a su pueblo le está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. También vemos esta expresión, no exclusivamente, aquí hay más textos, solo quise traer algunos ejemplos, hermanos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. De hecho, voy a leerlo para dar un poco más de contexto a este texto, hermanos.
Primera carta del apóstol Pedro, dice en el capítulo 1, voy a leer desde el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí es donde viene esta expresión. Cristo, del que está hablando, por el cual ellos fueron lavados, dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Pedro está hablando de los postreros tiempos, de la época postrera, de los tiempos últimos, del último tiempo, como dice Juan. Y dice Pedro que ese tiempo ha comenzado justo cuando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo se ha dado. Y es la misma forma de hablar del autor de Hebreos, diciendo que en los postreros días él está hablando ahora por el Hijo. Así que, ¿qué podemos mirar en estos textos? Voy a darles uno más. Pablo, diciéndole a Timoteo cómo debe de dirigirse en la iglesia, le dice en capítulo 3, verso 1 de la segunda carta: pero entiende esto, Timoteo, en los últimos días o en los postreros tiempos vendrán tiempos terribles. Así que, hermanos, de manera muy sencilla, hay dos opciones. O Juan está hablando y diciéndoles, ahorita es el último tiempo, es decir, está por concluir la era, está por finalizar la era de los hombres, o está hablando de la época que fue inaugurada por nuestro Señor Jesucristo y que termina cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Pero bien decía un hermano, si consideramos la primer respuesta como lo que él está diciendo, aún mirando todos estos textos, y decimos es que ellos están hablando como el último momento, como si en ese momento eso iba a ocurrir, es muy lógica la respuesta. ¿Qué ha pasado con estos 2000 años? O poco menos de 2000 años. Hermanos, yo creo que es más fácil entenderlo como lo que están diciendo los apóstoles, que estos postreros tiempos, o esta última hora de la que dice Juan, ha sido inaugurada o ha comenzado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque a la luz de eso, los apóstoles están instruyendo a la iglesia cómo debe de vivir. Y vemos por las Escrituras que estos postreros tiempos abarcan desde que nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado, quien había sido reservado desde antes de la fundación del mundo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. Así que Juan está hablando de esta época que empieza con nuestro Señor Jesucristo y termina con su segunda venida para instruirles en algo importante. El anticristo viene. Así les dice: oíste, hijitos, ya este es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Y tenemos que notar, hermanos, que aquí se refiere al anticristo con un artículo definido. Le está diciendo el anticristo viene. Y le está diciendo que esto también ya lo habían oído. Así que nosotros debemos de considerar que esta enseñanza, número uno, no era nueva para estos creyentes, que ellos tenían entendimiento que se encontraban en la última época o en los postreros días o en la última hora, como Juan les dice, y que en esos postreros días ellos deberían de esperar la venida del anticristo. Así que debería de ser una enseñanza no necesariamente nueva, hermanos. Es algo que la iglesia temprana, cuando se formó, recibía como enseñanza. ¿Y qué es esta enseñanza? ¿Quién es este anticristo? ¿Por qué era necesario que
que ellos recordaran. ¿Por qué ellos tenían que entender? Bueno, primeramente por lo que significa esta palabra. Anticristo significa literalmente alguien que se opone a Cristo. Tiene este prefijo anticristo, en contra de Cristo. Así que no es alguien meramente que no comparte ciertas doctrinas. No es alguien que meramente quizás está confundido en algunas enseñanzas, sino es alguien que verdaderamente e intencionalmente está en contra de quién es el Señor Jesucristo. Ahora, no saquemos esto de contexto. Él ya ha hablado del mentiroso, del engañador, aquel que dice que está en la luz y permanece en tinieblas, se engaña a sí mismo. Aquel que dice que conoce al Señor y no está en comunión con los hermanos, se engaña a sí mismo. Él ya ha tratado de desenmascarar a aquellos engañadores que están dentro de la iglesia por medio del contraste de aquellos que permanecen en la luz y aquellos que permanecen en tinieblas. Pero ahora su forma de hablar es muchísimo más intencional. Él habla de los anticristos. Y ellos saben, les recuerda que el anticristo debería de levantarse, aquel que se iba a levantar en contra de la doctrina de Cristo. Por cierto, constantemente tengo que recordarles la introducción, hermanos. Porque el apóstol Juan le habló a estos creyentes acerca de lo que él vio, palpó, escuchó, vio, con el propósito de que estos creyentes afirmaran su corazón en él, y les dice, para que ustedes sean partícipes juntamente con nosotros o tengan comunión con nosotros, refiriéndose a los apóstoles que tuvieron o que fueron partícipes de esa comunión íntima con Cristo. Así que, teniendo eso en mente, Juan está afirmando a los creyentes, exhibiendo a los engañadores, y ahora a los creyentes quiere recordarles algo importante. Ustedes escucharon que el anticristo se levantaría. Y hermanos, nosotros hemos de recordar que los apóstoles están haciendo precisamente lo que Cristo les dijo, porque esto es lo que dice el apóstol Juan. Él quiere que ellos sean partícipes de lo que ellos vivieron con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, entonces tenemos que mirar la enseñanza y ver qué les dijo con respecto a esto. Bueno, cuando nosotros nos vamos al capítulo 24 de Mateo, del Evangelio según Mateo, nos damos cuenta que verdaderamente el Señor Jesús habló con respecto a estos engañadores. Él dijo y citó constantemente que se levantarían cuando Él ya no estuviera engañadores. Se levantarían muchos y dirían, aquí está el Cristo o allá está el Cristo. Y dice en el versículo 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que el Señor Jesús está instruyendo a sus apóstoles de qué es lo que debían de observar cuando Él ya no iba a estar con ellos, y les dice que se levantarían engañadores. De hecho, es la misma manera en la que Juan les llama a estos anticristos, engañadores, y se levantarían falsos cristos. Ahora, hermanos, aquí es donde debemos de ir meditando como nota al pie. El Señor Jesucristo les está hablando de un momento en el cual el apóstol Juan le está llamando a la iglesia a observar porque ha comenzado. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Aquí es donde la sabiduría de Dios debe de ser atesorada para nosotros. Él no está hablando de estos anticristos o de este meramente anticristo como algo que deberíamos de esperar en el último momento de la época de los hombres, antes de la venida del Señor Jesús.
Porque el Señor Jesús está instruyendo a sus apóstoles de lo que debían de observar inmediatamente cuando Él no esté. Y Juan está repitiendo estas palabras a los creyentes para hacerles ver que había engañadores ya en medio de ellos. Pero no solamente Juan hace una referencia a las palabras del Señor Jesucristo, también el apóstol Pablo, y da una descripción muy similar, pero más amplia con respecto a este engañador al cual Juan está haciendo referencia. La segunda carta a los tesalonicenses dice así en el versículo 2, hablando del anticristo, capítulo 2, verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo nos da una referencia de una persona en particular, que si ustedes leen desde el inicio del capítulo 2, está uniendo a la enseñanza de cuándo vendrá nuestro Señor Jesús y diciéndole a los creyentes que nadie los persuada, porque antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el hombre de pecado se levantará. Y será evidente que se quiera poner en el lugar de Dios, pero será contrario a Él. Así que tenemos dos conceptos con respecto a lo que Juan está citando. Tenemos lo que el Señor nos está llamando a observar, que va a pasar cuando Él se vaya, y tenemos el concepto del apóstol Pablo de lo que debemos de observar para que nadie nos engañe con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús. Y pareciera confuso, hermanos, cuando tratamos de ponerlo en nuestro tiempo y queremos forzarlo a algo que no entendemos. Pero el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que velen por aquellos que se levantan y que se hacen llamar Cristos. Y Pablo dice con respecto a uno en particular que será levantado poco antes que venga nuestro Señor Jesús y se sentará en su trono. Así que era algo que la iglesia tenía que observar y que se iba a intensificar en una persona de cierta manera muy evidente, anteponiéndose a todo lo que es Dios. Y entonces el pueblo del Señor debería de entender que está pronto a la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos eso? Surge la especulación. ¿Quién es este anticristo? ¿Fue Nerón? ¿O fue este hombre? Ahí, hermanos, es donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque no lo sabemos. El Señor nos ha llamado a observar a aquellos que se levantan y se hacen llamar a sí mismo Cristos, o que quieren hacerse llamar como Dios, pero se oponen a todo lo que es Dios. Pablo dice que habrá uno que se levantará y que será muy evidente. Y sé todo el debate que existe de si es fulanito, perenganito o no. Yo no lo sé, hermanos, no les voy a dar esa respuesta porque yo no tengo idea de eso. Pero estos dos aspectos la iglesia es llamada a observar. Hombres que se levantan y que se han levantado queriéndose poner en el lugar de Dios, porque eso es lo que ellos dicen, que son Dios y que ellos merecen la adoración, como lo vemos en los regímenes socialistas, en donde ellos imponen que la adoración y el tributo se les dé a ellos porque no existe otro Dios sino el que les da el pan diario, como pasa en países como Cuba. Estos hombres que se oponen a Dios, pero ciertamente no sabemos precisamente todas las características para decir este es el último. Ahora, ¿por qué sabemos que habrá uno muy particular? Porque Pablo dice al respecto de él y Juan cita con respecto al anticristo.
Pero también Juan cita en su carta, en su primer carta del apóstol Juan, más adelante, capítulo 4, con respecto al espíritu del anticristo. Es decir, no solamente habrá uno que se levante, sino habrá un espíritu del anticristo, es decir, una intención, o habrá hombres que se levanten como anticristos. Eso lo vemos en el capítulo 4, y Juan dice que eso ya está pasando en su tiempo. Juan concluye que el anticristo que habría de venir ya se está manifestando. Ahora, ¿por qué tengo que hacer toda esta argumentación, hermanos? Porque si nosotros no vemos la argumentación lógica de Juan, vamos a tener una mente un poco sensacionalista, hermanos, que es algo que necesitamos evitar cuando nos acercamos a las Escrituras. Es decir, tratamos de buscar señales en la historia de la humanidad que nos asombren, y entonces ahora sí creer lo que el Señor dijo. No, es que la luna roja, y entonces tratamos de buscar e imponerle significado a estos acontecimientos que ocurren, y entonces decir que esos acontecimientos son aquellos acontecimientos registrados en la Biblia, y entonces nos volvemos sensacionalistas y les damos un asombro en lugar de someternos a lo que Juan está diciendo. Juan está diciéndole a los creyentes, y espero hacerlo muy claro para todos ustedes, mis amados hermanos: ustedes oyeron que el anticristo vendría. Estamos en la última hora, y ya se han levantado en medio de nosotros. Por lo tanto, estamos en los últimos tiempos. Hermanos, esa exhortación para estos creyentes era una exhortación que los debería de llevar a vivir velando como si Cristo vendría pronto, no considerando especulaciones en la televisión como está acostumbrada la iglesia al día de hoy, no tratando de tener especulaciones de implicaciones que se le imponen a las Escrituras. Porque ¿cuál es el peligro de lo que está pasando, hermanos? Esta iglesia fue persuadida de la verdad. Es decir, no es cuestión de una postura u otra postura, hermanos. Por eso le puse en la enseñanza, permanecer en la verdad. Mis amados hermanos, mi corazón está extremadamente cargado para que la iglesia del Señor dejemos de estar jugando y entendamos que la última hora estamos viviéndola, y que las exhortaciones que el Señor Jesús nos dio para vivir, así deberíamos de vivir. Ahora, tú y yo tenemos siempre el riesgo de decir, como los incrédulos, pero han pasado 2000 años. Quiero decirte algo. Juan dice, no han venido uno o dos. Ya han surgido muchos anticristos. Ya han pasado muchos anticristos. Ya no solo está hablando de el anticristo, ya no está solo hablando de aquel que niega que Jesús es el Cristo, sino que han salido muchos anticristos. Ya habla en plural de ellos, hermanos, y quiero que ustedes percaten cuán importante es la instrucción que les está dando. Así ahora dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, por eso sabemos que estamos viviendo en la época que Cristo nos dijo, por eso sabemos que han comenzado los últimos tiempos. Pero hermanos, lo que está por decirle ahora es algo que debería de poner en nuestro corazón un peso muy grande. Porque salieron de nosotros. No eran de nosotros, pero salieron de nosotros. De hecho, si ustedes vuelven a leer, 5 veces él dice de nosotros. Si ustedes leen el texto, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo no sé si se percataron, pero Juan les está diciendo, estos anticristos, de los cuales ustedes sabían que vendría el anticristo, y el espíritu de este anticristo está obrando en medio de ustedes, y han salido ya muchos, y creyentes salieron de ustedes. Mis amados hermanos, ¿qué les está diciendo? Lo que fueron llamados a hacer por su Señor, lo dejaron de hacer, velar. Dejaron de velar por la verdad, dejaron de velar por lo que significa nacer de nuevo, dejaron de velar por lo que Cristo les ha dicho que tenían que hacer. Sus oídos con comezón de escuchar disfrutaron. Fueron desviados de la verdad. Las cosas apantallantes les sorprendieron. Estos gnósticos que tratan de decir que tienen un mayor conocimiento, se metieron en medio de ustedes y lograron convencer a muchos. Es decir, esto no pasó afuera, no está pasando fuera de la iglesia, esto pasó dentro de ustedes, creyentes. Y hermanos, ¿saben por qué podemos dar este énfasis? La palabra que él está utilizando para decir salieron de nosotros, salieron, tiene una connotación que está diciendo desde dentro de ustedes vinieron. Ahora yo no sé si se percatan, no sé si tengan el mismo peso que estoy sintiendo en mi corazón, hermanos, pero les está diciendo ustedes oyeron del anticristo, sabían. Por quien les instruyó que vendría el anticristo, y estos anticristos han estado de entre ustedes, salieron dentro de ustedes. ¿De dónde, hermanos? De su membresía. Esto es lo que quiero transmitirles, mis amados hermanos. Estos anticristos de los que él está hablando, de aquellos que se oponen a la verdad de Cristo, de aquellos que niegan la verdad del Señor, de aquellos que niegan que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que niegan su nacimiento virginal, que niegan que fue concebido por el Espíritu Santo, salieron de ustedes, desde dentro de ustedes. Fueron parte de su membresía, fueron parte de su iglesia, se sentaron a adorar con ustedes, estuvieron a la mesa con ustedes. Por cierto, ¿es algo nuevo? ¿Quién entregó a nuestro Señor Jesús? Judas. Comió con él, escuchó con él, se sentó a sus pies. Lo que está queriéndoles dar a entender Juan es que estos que se oponen a la verdad pasaron todos sus filtros, hermanos. Estuvieron entre ustedes, pero ¿saben algo? Nunca fueron de nosotros. Nunca fueron de estos creyentes. Habían sido parte de esta iglesia, habían causado mucho daño en esa iglesia, habían confundido a esa iglesia, pero nunca fueron realmente parte de ella. Porque si hubieran sido parte de ella, era muy sencillo, hubieran permanecido con ella, hubieran permanecido con ellos. Ahora traten de considerar lo que traté de poner como el fundamento que está en la doctrina de Juan, desde todo su conocimiento teológico y experiencial de lo que él es como un judío que vio a su Mesías, que lo palpó, lo escuchó y lo vio. Traten de considerar a Juan, quien registra el Evangelio de Juan y que tiene en su mente la plática con Nicodemo y que está el Señor Jesucristo revelando lo que el Antiguo Testamento decía de él. Traten de considerar a Juan expresando a Cristo como la llave que interpreta todas las profecías del Antiguo Testamento.
y que Juan registra esta plática con un maestro judío que no entiende lo que Cristo le está diciendo con referencia al antiguo pacto, y ténganlo en sus mentes, porque esa es la verdad que Él está desenvolviendo, que todos nosotros deberíamos de considerar. La obra que el Señor hace es una obra sobrenatural, que Él prometió hacerlo. Es decir, Juan tiene en su mente la promesa del nuevo pacto. Él vio esta promesa, él vio la institución de ella, y él la tiene palpable en todo lo que él está hablando. De hecho, amados hermanos, cuando lean Juan, consideren leer el Antiguo Testamento una y otra vez, porque está lleno de expresiones, hermanos, en donde él está haciendo alusión a cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen el Evangelio o leen sus cartas, él no deja de aludir directamente o indirectamente a expresiones que tienen que ver con el Antiguo Pacto. ¿Por qué decimos esto? Porque él está diciendo en este momento, salieron de nosotros, pero si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. No eran de nosotros. Por eso fue necesario que saliesen, para que se mostrase que ninguno de ellos permanece con nosotros. Otra vez, yo sé que eso parece un trabalenguas, pero ¿qué es lo que se está diciendo Juan? Creyentes, dejen de afligirse. Dejen de estar afligiéndose. Pero es que se veía tan bien su manera de caminar. Es que hablaba tan bien. Es que era tan social. Es que era tan amoroso. ¿Cómo es posible que fuera tan hereje en su enseñanza? De hecho, hermanos, la traducción que nosotros tenemos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa expresión, como está traducida, no es realmente lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo literalmente que ellos salieron para que se manifestase que todos ellos no son de nosotros. No está diciendo que no todos los que están son de nosotros. Esa es la intención en Reina Valera. Reina Valera está dándonos a entender para que se manifieste que no todos son de nosotros. Los autores de Reina Valera están diciendo para que ellos salen para que nosotros sepamos que de en medio de nosotros no todos son de nosotros. Pero Juan está siendo mucho más claro en su aspecto. Ellos no pudieron permanecer aquí. Estos que se oponen a la verdad de Cristo, estos que no pueden soportar quién es este Mesías, fueron manifestados y fueron sacados, salieron de nosotros para que sepan, ellos no pertenecen, todos ellos nunca han sido de nosotros, nunca serán de nosotros. Estos anticristos, todos ellos no son de nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque Cristo nos dijo que de entre en medio de nosotros habría estos hombres, pero no pertenecen a nosotros. ¿Qué estoy tratando de hacer, hermanos? Tratando de quitar este amor humanista que lo único que nos lleva es a veces amar más el error de la verdad que amar a Cristo, hermanos. Juan está diciendo que era necesario que se fueran para que todos sepan que ninguno de ellos nos pertenecen, que por ninguno de ellos vino a morir Cristo. Cristo no falló. Todos ellos son engañadores. Y ¿saben algo? Son expuestos por la verdad de Juan. Y yo no sé si alcanzan a ver el corazón que Juan tiene como pastor de tratar de hacer que la congregación sepa que la verdad y la luz de Cristo debe de exhibirlos. Y que cuando ellos sean exhibidos y sean expuestos y sean sacados, la iglesia no debe de sentir temor. La iglesia debe de saber que Cristo lo dijo y que esto era necesario que sean exhibidos y sean echados fuera, hermanos. Porque son mentirosos,
porque se oponen a la verdad de Cristo, porque mienten, porque no andan en la luz de Cristo. Y lo dice de manera muy sencilla. Si ellos hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron porque era evidente que no eran de nosotros. Y los describe, hermanos. Juan quiere describir con mayor claridad quiénes son. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Aquí está, ¿cómo los está llamando? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Les está diciendo mentirosos. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, estos hombres eran mentirosos porque negaban que Jesús, el que había venido, Jesús de Nazaret, no era verdaderamente el ungido de Dios. De hecho, es muy peculiar que cuando está estudiando uno este texto, hay muchos relatos de toda la serie de herejías que se relatan acerca de lo que los hombres enseñaban. Por ejemplo, enseñaban que Jesús como hombre fue hecho como Dios cuando fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Y que ahí es donde Él se convierte en hombre y Dios. Y hay una serie de desviaciones de la verdad bíblica y Juan les llama mentirosos, hermanos. Juan los expone y dice, ¿por qué son mentirosos? Porque niegan a Jesús. Ahora, amados hermanos, este espíritu del anticristo no ha terminado. Nosotros estamos en la última hora. Nosotros estamos en los postreros tiempos. Hay una multitud de sectas allá afuera, que con mucho dolor lo decimos, porque muchos familiares están entre ellos, diciendo que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es Dios, pero que creen en el Padre. Y Juan dice aquí, eso es imposible, porque quien niega al Hijo, niega al Padre, porque el que niega al Hijo no tiene al Padre. Es decir, amados hermanos, cuánta necesidad de entender la verdad tiene la iglesia del Señor, porque muchas veces hemos oído decir a cristianos, o hemos pensado, bueno, quizás el Señor tenga misericordia, porque ellos también creen en Dios. Y Juan dice, no. Si niegan al Hijo, que es el Cristo, niegan al Padre. El Padre no está con ellos. No tienen al Padre, son anticristos, son mentirosos. De hecho, Él ya los había llamado mentirosos con anterioridad. El que niega al Padre también niega al Hijo. Y por otros textos, hermanos, sabemos también de la tercera persona de la divinidad que también niega al Santo Espíritu. Así que Juan trata de exponer a estos que han salido de ellos. Y no nada más los está exponiendo. Es evidente que Juan está afirmando a sus hermanos mientras él está haciendo esto. Ustedes se percataron que pasé de manera muy rápida en el versículo 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 21, versículo 21, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Más adelante en el versículo 23 dice, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado. Él les llama a los creyentes como aquellos que han recibido la unción del Santo. Y que esta unción del Santo les enseña todas las cosas. Y estas cosas que les enseña es que Jesús es el Cristo. Así son identificados estos queridos
hermanos, estos queridos hijitos. Y como decía un hermano, ¿por qué usa esta palabra, unción? ¿Por qué él utilizó la unción del santo? Bueno, hermanos, yo espero que lo que les dije hace unos minutos ahora sí pueda traerlo a sus corazones. Juan está hablando como uno que conoce las promesas del Padre, como uno que entiende la Torá, como uno que escuchó acerca del Mesías que vendría. Y aquí hay un juego de palabras que difícilmente nosotros vemos con toda claridad, porque en el español ya no es un juego de palabras. Hay un juego de palabras en el griego con la palabra Cristo, anticristo, unción. Pero hay un juego de palabras que Juan está utilizando para poder mostrar una verdad de estos que se oponen. Todas estas palabras de Cristo, anticristo y unción tienen que ver con la misma raíz, hermanos. Es la misma raíz en griego, que literalmente quería decir ungir en el verbo y unción en el sustantivo. Así que Juan está utilizando esta terminología que tiene que ver con la unción, el ungido, los antiungidos, con la intención de hacerle ver a los creyentes quiénes son estos que salieron, por qué no se deben de sentir mal y quiénes son estos que permanecen fieles hasta el fin. Y él utiliza esta palabra del Antiguo Testamento, la unción, una palabra que era muy común en el Antiguo Testamento para consagrar. Había un rito de consagración en el cual se ungía por medio del aceite para consagrar artículos o personas para algo santo. De hecho, particularmente se ungía con aceite para un oficio que el Señor llamaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eran llamados y eran ungidos con aceite los sacerdotes, los reyes y los profetas. Ellos eran ungidos. Y dice Juan que ellos han recibido la unción del Santo. Y está utilizando estos conceptos para poder dar una explicación. Pero él ha dicho que niegan que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías. Así que él está tratando de hacerles ver, aquellos que niegan o que son en contra del ungido, son mentirosos. Pero ustedes han sido ungidos por el ungido y por eso saben la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es lo que está dándoles a entender? Bueno, tenemos que ir a textos de manera muy rápida. Quizás no los alcance a leer todo por cuestiones del tiempo. Pero primeramente tenemos que recordar que Lucas registra en el capítulo 4 las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él principia su ministerio, y dice el versículo 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto está hablando el Señor Jesús de sí mismo, que el Señor fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir precisamente estos tres oficios que apuntaban a Él: el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Y Él viene y es llamado para eso y es capacitado como hombre, siendo Dios hecho hombre, es capacitado por el Espíritu Santo para hacer esto. Pero no solamente eso, las Escrituras, sobre todo Juan, en el capítulo 24, si es capítulo 24, no, capítulo 14 del Evangelio de Juan,
relata cómo el Señor Jesucristo iba también a capacitar o iba a ungir a sus discípulos para cumplir el mandamiento que Él les iba a dar. Y capítulo 14 lo relata y dice en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Señor Jesús les está diciendo que ellos recibirían el Espíritu de Dios y serían ungidos también, y el Espíritu del Señor les iba a capacitar para poder hacer todas las cosas, para recordarles todas las cosas que Él les había dicho. Es decir, el Espíritu del Señor es aquel que les iba a revelar la verdad de Él. Y hermanos, también encontramos en las Escrituras que cuando nuestro Señor Jesús, dice en el Evangelio según Mateo, cuando los encomienda para la gran comisión, dice que Él sopló y descendió el Espíritu sobre ellos y los encomienda precisamente a ir y predicar a todas las naciones y a ser discípulos de todas ellas, bautizándolos en el nombre y del Padre y del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les estoy dando esta explicación? Porque lo que está diciendo aquí Juan, de que ustedes tienen la unción del Santo, que les enseñará todas las cosas, que incluso dice que Jesús es el Cristo, esta unción a la que se refiere no es la unción como muchas veces es manejada en otras iglesias, en donde tiene que ver por aquella unción que hablan, que dicen, no, es que esta persona tiene mucha unción porque o está manifestando muchos dones carismáticos, o porque está muy eufórica. La unción a la que se refiere aquí es la unción del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo lo recibirían, que es la promesa del Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesucristo asciende, le da a sus discípulos, y nosotros vemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que es precisamente la promesa que desciende sobre la iglesia. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque el Señor registra en esta carta, en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿No les suena similar el lenguaje que Juan está utilizando aquí? ¿No les suena esta expresión en griego algo que un profeta había dicho con respecto a la promesa del nuevo pacto? ¿No fue el profeta Jeremías que está diciendo que vendría un nuevo pacto en el cual el Espíritu Santo vendría sobre ellos y no habría necesidad de que nadie hablara, que nadie le enseñara a su prójimo? Y yo sé que esto ha sido tomado de manera equivocada. Quiero tratar de llevarlo al punto, hermanos, para que ustedes puedan entender esto, no solo en el contexto de la carta, en el contexto del corazón de Juan, en el contexto de las Escrituras, en el contexto no del Nuevo Testamento, sino de todas las Escrituras. Juan está diciéndoles que ellos no deben de ser persuadidos porque la unción del Espíritu Santo, refiriéndose, es una evidencia que está citando al antiguo pacto. Y está trayendo la atención de los creyentes para hacerles ver la promesa del Espíritu, por la cual dice Jeremías, voy a citarla rápidamente, voy a citarla mejor en Hebreos, que es quien la interpreta ya en el nuevo pacto, hermanos. Capítulo 8, el autor de Hebreos lo cita también. Hebreos capítulo 8, hablando del mediador de un nuevo pacto, dice en el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y empieza a citar el Antiguo Testamento al profeta, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá
un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, como lo vimos hoy en Isaías 31, hermanos. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, mi corazón late cuando escucho esto. Había un antiguo pacto que hizo con una nación, y esta nación, Él hizo un pacto con ellos, pero este pacto para esta nación étnica estaba en el mismo pacto israelitas, pero también había israelitas de corazón, como dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento con una nación, con Israel. E incluso aquí le habla a esta nación después de la separación de los dos reinos. Y Él está diciendo que esa nación con la que hizo ese pacto estaba una nación en la cual había creyentes e incrédulos. Dentro de este pacto que hizo con la nación de Israel, había creyentes e incrédulos. Y dice que ese pacto ha desaparecido o está envejeciendo y que es no tan bueno como el nuevo pacto. Y que en el nuevo pacto esto no iba a pasar. Muchas veces preguntamos, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo llegó el cumplimiento de lo que dijo Jeremías? Aquí lo está escribiendo, hermanos. Y si no entendemos esta interpretación, no vamos a entender la postura apostólica de la cual la iglesia debe de estar firme. Juan está citando las palabras del profeta para decir que todos ellos le conocerán. Es decir, dentro del nuevo pacto, todos recibirían la promesa del Espíritu Santo. Todos los creyentes recibirían el Espíritu de Dios. No sería más como el antiguo pacto, en donde creyentes e incrédulos estarían dentro del pacto. No sería igual. No habría necesidad de escribas que tendría que enseñarlo de esa manera, sino que todos ellos le conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué quiere decir? Que la promesa dada a su pueblo tiene cumplimiento cuando el Hijo se reveló, quien ya había designado desde la eternidad, y la promesa le fue dada. Y dice el autor de Hebreos, y el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y si ustedes siguen estudiando el capítulo 9 se van a dar cuenta qué quiere decir. Pero está diciendo que los creyentes del nuevo pacto, la promesa de Dios es que todos recibirían la unción. Es decir, que lo que Cristo vino a hacer, de tal manera amó al mundo, porque Él vino a salvar al mundo, a todos aquellos que Él vino a salvar. Ninguno se perderá, grande y pequeño. Yo no sé si alcanzan a mirar, hermanos, lo que Juan está queriendo decirles. Ellos salieron y todos ellos saldrán para que sepa este mundo que ellos no son de este nuevo pacto. Aquí no hay más confusión. Los suyos permanecerán, los suyos prevalecerán, porque todos tienen la unción del Espíritu Santo. No como en el Antiguo Testamento, no como en aquellos que se alejaban, no como aquellos que eran infieles y que el Señor se desentendió de ellos. Aquí nadie podrá. ¿Por qué no podrán? Espero puedas comprenderlo.
¿Cuántas veces en tus aflicciones has querido decir, ya no puedo, Señor, ya no puedo? Y dime algo, ¿lo has logrado? ¿Has podido oír del Señor? No es porque tú y yo seamos capaces, mi amado hermano. Es por la gloriosa verdad del nuevo pacto que Cristo vino a establecer con su pueblo. Es por la verdad que está describiendo el autor de Hebreos, citando a Jeremías, y que Juan está tomando para decir, y ustedes tienen la unción del Santo, la unción de Cristo. El Espíritu Santo fue puesto sobre ustedes. ¿Para qué? Para que sepan la verdad, para que sigan la verdad, para que amen la verdad, para que proclamen la verdad. Esa obra no te pertenece a ti, no me pertenece a mí. No hay un solo hombre que pueda gloriarse de eso. Esa es la gloriosa obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, a imponer su pacto sobre su pueblo. Y por eso Él les dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Quiero decirte lo más fácil. La razón por la que tú y yo podemos decir que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es por la misma razón que Jesús le dijo a Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es la única razón que tú y yo hemos recibido la unción que los profetas anunciaron para el pueblo de Dios y que hemos nosotros experimentado. Y por esa razón, el hombre como tú y como yo en nuestra debilidad podemos decir, sí, Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el verdadero. De hecho, hermanos, si tú regresas al Juan, en la última porción, versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo no sé si te das cuenta cómo está uniéndolo nuevamente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Y qué prometió? Vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. El Santo, dice, te ha ungido, el Señor Jesucristo. De hecho, es muy curioso, hermanos. Cuando tú vas al Evangelio, quienes le llaman el Santo son sus enemigos. Cuando en Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 4, hay un hombre endemoniado, los demonios se manifiestan y le llaman, tú eres el Santo de Dios, ¿por qué has venido a destruirnos? Ah, mis amados hermanos, ¿cómo anhelaría que tú y yo pudiéramos ver más el cumplimiento de esto, que Juan está en su corazón ardiendo para afirmar a los creyentes y decir, esto es para nosotros, esto es para nosotros, para que permanezcáis. Si de entre nosotros salen aquellos que se levantan para decir que Jesús no es el Cristo, porque están menospreciando su humanidad, menospreciando su deidad, porque están diciendo que no fue un nacimiento virginal, o por cualquier otra herejía que no es nueva, que se ha levantado a lo largo de la historia de Dios, de la historia de la iglesia, mi hermano, que sea expuesto, que sea sacado y que sea avergonzado. Pero por favor, no te sientas mal. Él ya no lo había dicho. Ahora, ¿qué es nuestra responsabilidad? Velar. Velar. ¿Quién entra a esta iglesia? ¿Qué predica? ¿Sabes algo? Decía un hermano, estos eran parte de su membresía. Y cuando el Señor Jesús habla de ellos, que en aquel día dirán, Señor, Señor, cuando Él les diga, apartados de mí, ¿te has puesto a pensar que muchos de ellos dicen, Señor, Señor, como sorprendidos? Es decir, estaban entre nosotros y ellos no pensaban que eran anticristos,
Ellos no pensaban que se oponían a la verdad de Dios. Ellos pensaban que solamente estaban transmitiendo nuevas ideas. Ellos solamente estaban transmitiendo una nueva religión, una nueva revelación, una nueva forma de ver la verdad. Ellos no se sienten mal en lo absoluto. Ellos pueden estar sentados en medio de nosotros pensando que simplemente están trayendo algo novedoso para la iglesia del Señor. Y el Señor les dice mentirosos. Ellos no se percatan, mi hermano. Y la responsabilidad de la iglesia es a lo que le llama a Juan. Versículo 24 les dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Por qué la herejía es tan novedosa y por qué la iglesia la abraza? ¿Por qué las doctrinas que son tan apantallantes y terminan siempre siendo novedosas, terminan desviando a nuestros hermanos? Porque, hermano, tú y yo no estamos muchas veces contentos con la enseñanza que nos fue dada desde el principio. Porque queremos algo novedoso. Y Juan dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Sí, lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes. También ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción de vosotros, que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Permanecer en Él. Los creyentes son exhortados a permanecer en la verdad que habían recibido, la verdad de la promesa, la verdad de la obra, el mensaje del Señor Jesucristo, que es el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios. El que permanece en Él tiene la esperanza de la vida eterna. El que no permanece en Él no tiene esa esperanza. Se ha engañado, se ha desviado de la verdad. Decía un hermano: muchas personas conocen la salvación mediante la Escritura, pero gloria a Dios porque son guiados por el Espíritu Santo hacia Jesucristo y por la fe lo reciben. Después son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque ellos ya habían experimentado la unción del Santo, es decir, el Espíritu en su conversión. Mis amados hermanos, somos llamados a permanecer en la verdad. Somos llamados a conocer esta verdad. Y somos llamados a defender esta verdad, la cual se encuentra en su palabra. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a acercarnos a ella. Ahora, esto que acabo de decir, ¿quiere decir que no necesitamos pastores y maestros y quien nos instruya? Claro que no, eso es un error. Si nosotros permanecemos en la verdad y el Espíritu nos revela su verdad, no podemos simplemente ir a través de esos pasajes y cortarlos y decir: yo tengo la Biblia y yo podemos vivir, porque la Biblia claramente nos manda a congregarnos en una iglesia local, claramente nos manda a someternos a pastores, claramente nos manda a levantar maestros para la instrucción y el beneficio de la iglesia. Eso enseña la Biblia. Si tú estás diciendo: yo tengo la unción y tengo la Biblia y no necesito un pastor y no necesito un maestro y no necesito una iglesia, yo te diría: examínate, porque el Espíritu Santo no te está guiando a ese error. O es tu carne o es el enemigo de las almas. Así que seamos cuidadosos al interpretar este texto. También quiero decirles algo, hermanos, porque podemos llevarlo a un extremo. Este texto no está siendo utilizado para las diferencias doctrinales, mis amados hermanos. No está hablando sobre las diferentes posturas hermenéuticas.
No está hablando sobre diferencias secundarias o pequeñas diferencias entre creyentes. Este texto está hablando sobre aquellos que apostatan y niegan la verdad fundamental de que Jesús es el Señor. Está hablando sobre aquellos que han negado quién es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice que esos hay que señalarlos. ¿Saben? Esos no han dejado de existir. Se han levantado mucho, en la época de Juan dice, se han levantado muchos anticristos, pero hasta el día de hoy también estamos llenos de ellos. Ahora, voy a decirte algo con mucha honestidad. Tú eres responsable de guardar tu corazón. ¿En qué escuchas? Si cuando tú vas a escuchar a las redes sociales, no eres cuidadoso y escuchas a muchos que te van a desviar de la verdad, mi hermano, vas a tener consecuencias. El espíritu del anticristo sigue actuando hasta el día de hoy. El espíritu de aquellos que se opone a Cristo sigue levantándose. Y sabes, es sutil. Así como en esta iglesia no se percataron, así es muy difícil que te percates. Hasta que pasa el tiempo y desafortunadamente empiezas a ver las consecuencias en tu vida. ¿Y sabes cuál es el patrón de todos ellos? Terminan rechazando la simple verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, que vino a salvar a los hombres de sus pecados. Y terminan diciéndote, no, es que el Nuevo Testamento, mira, vamos al Antiguo Testamento, y ni conocen el Antiguo Testamento, ni conocen la interpretación apostólica, y terminan desviándote de la verdad. Guardemos nuestros corazones, hermanos. Esto no quiere decir que no necesitemos maestros, porque contradice la misma palabra, sino que la verdad más esencial del Evangelio es revelada por el Espíritu Santo para vida eterna. Amigo, hay personas entre nosotros esta mañana que necesitan venir a Cristo. Quiero decirte algo, tú esta mañana que estás aquí, no te engañes pensando que puedes estar en medio de nosotros y pasar desapercibido. Quizás sí, quizás ninguno de nosotros conoce tu corazón. Quizás sí, nosotros no sabemos cómo vives en lo privado. Quizás a nosotros sí nos puedes engañar, pero al Señor que está en medio de nosotros no lo puedes engañar. Puede ser incluso uno de estos que en su corazón empieza a levantarse en contra de la verdad de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque amas más tu pecado y a este mundo antes al Dios que te creó. Por la dureza de tu corazón que se opone a Dios que te creó. Queremos rogarte esta mañana, como dice las Escrituras, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ven en humildad. Ve a Cristo en humildad, en arrepentimiento a Él, y pon toda tu esperanza en aquel que hizo todo para que puedas ser salvo. Nosotros no te podemos salvar. Tus obras no te pueden salvar. El único que puede salvarte es Cristo. Y Él te dice, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él.